¿Cómo les va? En este último video de esta serie, por lo menos, vamos a hacer algunas reflexiones respecto del quinto material que ustedes tienen, que trata sobre el problema de la violencia estatal y del terrorismo de Estado durante la segunda mitad del siglo XX, es decir, en plena posmodernidad. Y para eso el trabajo descansa sobre una comparación entre el nazismo de Alemania y la dictadura militar que se vivió en la Argentina, en mi país, entre 1976 y 1983. En esta breve charla vamos a destacar algunas similitudes y unos puentes de contacto entre ambos fenómenos y también algunas diferencias. Los principales puentes de contacto, nexos que vinculan el nazismo con la dictadura argentina, tienen que ver con los campos de concentración, es decir, sitios en donde las víctimas directamente cuando entraban ya eran inmediatamente sometidas a un proceso de deshumanización, es decir, dejaban de ser persona en sentido jurídico, y entonces respecto de ellas podían los autores, los criminales, los captores podían hacer lo que querían con esa víctima, porque ya dejaba de ser persona. Eso es lo que caracteriza un campo de concentración. Y entonces en Alemania hubo nombres muy famosos de campos como Dachau o Ravensbrück o Bergen-Belsen, muchísimos otros, miles de campos de concentración. En mi país, 25 años después del nazismo, a partir del año 76, también hubo muchos centros clandestinos de detención y tortura que recreaban las condiciones del campo de concentración y esta deshumanización absoluta. La otra vinculación entre el nazismo y la dictadura argentina es el antisemitismo. En mi país también había mucho odio a los judíos y se calcula que un 20% de los desaparecidos en la Argentina son judíos y judías, cuando la población judía de Argentina es menor al 1%. Es decir, que hay una gran sobrerepresentación de los judíos argentinos en las listas de desaparecidos. Y por último, también la otra semejanza es la lógica de la solución final. Es decir, la solución final fue puesta en marcha para el exterminio físico de todos los judíos de Europa, y la lógica de solución final también se aplicó en mi país, en la Argentina, para erradicar y aniquilar a todos los considerados subversivos o terroristas o disidentes de izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido también hubo una comparación muy directa. En cuanto a las diferencias, bueno, la primera es la escala. En el nazismo estamos hablando de 6 millones de víctimas, en la Argentina 30.000 desaparecidos. La segunda diferencia entre Alemania y el nazismo y la dictadura argentina tiene que ver con los métodos de asesinato, porque en la Argentina básicamente se usaron vuelos de la muerte para asesinar a las personas. Las víctimas eran drogadas, subidas a aviones y arrojadas al mar con algún peso para que nunca más vuelvan a aparecer los cadáveres, y en eso hay como una evolución en los métodos de exterminio, ¿no? Así que bueno, básicamente estas serían las semejanzas y las diferencias. La última diferencia importante entre el caso alemán y el caso argentino es los motivos, los móviles. En el caso del Holocausto, dijimos, el móvil era de odio racial, la raza aria odiando a la raza judía. En el caso argentino no fue una motivación racial, sino que fue una motivación política. El exterminio fue por odio político y por lo tanto quedó afuera de la consideración de genocidio, porque como ustedes saben, solamente puede definirse genocidio si hay odio racial, de grupo nacional, por cuestiones étnicas o religiosas, pero la Convención dejó afuera la persecución por razones políticas del alcance de genocidio. Así que en el caso argentino son exclusivamente crímenes de lesa humanidad, a diferencia del caso del genocidio nazi. Muchas gracias.